Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Andrés Gattinoni, soy becario postdoctoral de CONICET y docente de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy estoy a cargo de un episodio especial de Historiar sobre la Reforma Protestante, de la cual se están cumpliendo 507 años en estos días, y sobre la difusión del protestantismo en América Latina y Argentina. Para ello nos acompaña una especialista en el tema, la doctora Paula Seiger. Paula es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesora adjunta a cargo de Historia Social General. Además, es investigadora de CONICET en el Instituto Ravignani y fue durante muchos años profesora de religiones comparadas en la Universidad de San Andrés. Su especialidad es la historia del protestantismo histórico en Argentina y América Latina. Es autora del libro Jamás he estado en casa, la Iglesia Anglicana y los ingleses en Argentina, editado por Biblos en 2017. Y además fundó junto a Fabián Flores el grupo interdisciplinario de estudios sobre el pluralismo religioso en Argentina, y juntos editaron 2 libros: Experiencias plurales de lo sagrado, la diversidad religiosa en la Argentina, editado por Imago Mundi en 2014, y Fronteras de lo sagrado, definiciones y límites de lo religioso en la Argentina, también editado por Imago Mundi en el año 2020. Hola Paula, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a vos por la invitación. El 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos de 1517, un desconocido fraile agustino y profesor universitario se acercó a la iglesia del Palacio de Wittenberg, la ciudad donde él vivía, al este de la actual Alemania, y clavó unos papeles en la puerta, que hacía las veces de cartelera pública. Al menos ese es el relato que hizo Philip Melanchthon unas 4 décadas más tarde, cuando aquel clavo, real o metafórico, había abierto ya una grieta que dividió para siempre a la cristiandad latina. «Dios mío, he creado luteranos», diría Lisa Simpson en una imaginativa representación del hecho en un episodio estrenado en 1996. El fraile era desde luego Martín Lutero, y los papeles, que si no los clavó al menos los hizo públicos, eran sus 95 tesis o disputas sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Se trataba de un documento con argumentos para un debate teológico contra la pretensión de los papas de distribuir y vender dispensas o perdones de las penas temporales que los sacerdotes les imponían a los fieles cuando confesaban sus pecados. Era una discusión teológica y política motivada por la más reciente campaña de ventas de indulgencias, lanzada en el Sacro Imperio Romano Germánico para pagar las deudas del arzobispo de Maguncia y financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Pero contenía el germen de un cuestionamiento profundo de la teología y la estructura de la Iglesia Católica que, aunque nadie podía suponerlo en 1517, derivarían en la creación de una multiplicidad de iglesias nuevas, llamadas protestantes, reformadas o evangélicas. Comencemos entonces con una pregunta sencilla: ¿quién fue Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero nació en 1483 en la ciudad de Eisleben, en medio del imperio germánico, de una familia acomodada, de burgueses acomodados, que le permitió a él acceder a varias escuelas privadas y tener una formación académicamente bastante más amplia de la que otra gente hubiera podido tener en la época, lo cual lo llevó finalmente a la Universidad de Erfurt, donde se destacó académicamente, iba a especializarse en leyes y, sin embargo, terminó convirtiéndose en monje, ¿no? Él cuenta que fue a partir de un episodio que él, desde su perspectiva, era milagroso, ¿no? Un rayo que cae en medio del camino y él pide la salvación y él se compromete a volverse monje. La cuestión es que Lutero se convierte en monje agustino. Una vez entrando en la orden, siguió estudiando, con lo cual se convirtió en doctor en teología y terminó siendo un predicador bastante conocido, con un rol relativamente importante a nivel regional en la orden, y confesor en la ciudad de Wittenberg, ¿no? Que es, como bien dijiste vos, el lugar en donde
termina de saltar a la fama, este predicador relativamente desconocido, a partir de este intento de iniciar uno de lo que eran muchos movimientos de reforma dentro de la Iglesia en ese momento. Bueno, ¿y cuáles fueron los principales puntos de la reforma que planteó Lutero? Bueno, eso es lo más difícil de resumir, te diría, ¿no? Porque hay una multiplicidad de puntos. Lo más central, lo más importante de las innovaciones que está proponiendo Lutero, en torno de lo cual se articula todo lo demás, es esta idea bastante sencilla y tampoco tan novedosa en realidad, que es la de la salvación o justificación por la fe, ¿no? Esto de la sola fide. Es una idea clave donde Lutero parte de una visión muy pesimista de los hombres, que solo podían salvarse, es decir, solamente podrían alcanzar el cielo, entregándose en tanto pecadores a la gracia gratuita de Dios. ¿Cuál era la renovación en esto? La Iglesia sostenía una postura en donde la Iglesia católica, de la cual Lutero era parte, en donde la fe tenía un rol y las obras también tenían un rol. Las obras eran bastante fundamentales para definir, para concretizar esa intención, digamos, de hacer el bien por parte de las personas. Pero Lutero parte, como decía recién, de una visión mucho más pesimista y considera que las obras inevitablemente están corrompidas por el pecado, por lo cual no son un camino a la salvación. El único camino real hacia la salvación es la fe. Hay que tener fe en que Dios nos creó pecadores y sin embargo igual tuvo la intención de salvarnos porque Dios nos ama, con lo cual hay que confiar. El problema es que si las obras no valen para la salvación, entonces hay toda una serie de prácticas que dejaban de tener valor también, ¿no? Y que eran fundamentales para lo que era el entramado institucional y el poder de la Iglesia. Entonces, desde el monacato, ¿no? Los monjes se suponía que su valor era que acumulaban gracia haciendo buenas obras y dedicándose a Dios. Las peregrinaciones, las donaciones piadosas a la Iglesia, el rezo por las almas de los muertos, el martirio de los santos, ¿no? El celibato de los sacerdotes, todo esto eran obras destinadas a acumular gracia. Si todas estas obras ya no tienen sentido, que es lo que Lutero va a ir desarrollando, desplegando en sus escritos a lo largo de los años que siguieron, entonces hay un montón de instituciones eclesiásticas que se han quedado como sin cimiento, ¿no? Y que van a empezar a caer. Y Lutero no solamente escribe, sino que también actúa en los años que siguen. Por ejemplo, uno de sus gestos más audaces es casarse, abandonar la orden y casarse, claro, ¿no? Con una monja, además, exclaustrada, Catarina von Bora, que va a ser un poco la madre de la Reforma. Entonces, a partir de estos principios, se desprenden toda una serie de cuestiones que, como digo, son difíciles de resumir, pero que básicamente implica que ni la institución eclesiástica ni los sacramentos salvan a nadie. Entonces, esto deja a cada una de las personas, a cada individuo, frente a frente con Dios, sin intermediación. Lo cual tiene un montón de consecuencias, tanto para la discusión de cómo sé yo, introduce esta cuestión, bueno, y ahora cómo sé yo si me salvo o no me salvo, que es como el gran drama del protestantismo, ¿no? Sí. Esta angustia por la salvación. Introduce también toda una relación particular con la lectura, a partir de este otro principio clave, que es el de la sola scriptura, la idea de que, bueno, si solo Cristo, solo la gracia salva,
¿dónde voy a aprender yo esto? ¿Dónde voy a comprender? ¿Dónde me voy a acercar? ¿Cómo me hago para acercarme a Dios si la institución ya no me sirve para esto? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este principio de la obligación de cada creyente de leer la Biblia tiene también una serie de consecuencias muy profundas. Lutero va a hacer una traducción al alemán que va a ser fundamental no solo para el luteranismo, sino hasta para fijar ciertos cánones de la lengua alemana. Claro, sí, como sucede en general en todas las lenguas europeas, ¿no? En inglés pasa lo mismo. Claro, exactamente. Esta cuestión de la traducción de la Biblia. La Biblia es el texto por excelencia, así que... pero bueno, esta obligación para cada creyente de leer introduce, como digo, una vía de acceso al conocimiento religioso que está totalmente fuera del control de la institución, lo cual a su vez va a ser origen de toda esta máquina de fisiones que empieza a crear el protestantismo, ¿no? Porque Lutero tenía esta impresión de que todo aquel que se acercara a la palabra de Dios con la recta fe iba a recibir la misma revelación que él. Sí, es complicado. Pero después resulta que no. Abre más problemas de los que cierran. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Una vez que la gente empieza a leer y a interpretar, la Biblia recibe revelaciones dispares. Entonces, este es el motivo por el cual la reforma de Lutero no solamente crea el luteranismo, sino que crea un montón de nuevas iglesias distintas. Bueno, agarremos entonces por ese lado de lo que estabas diciendo, porque efectivamente algunas de estas ideas de Lutero tenían consecuencias más radicales de las que él hubiera deseado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa radicalización del mensaje de Lutero, con la radicalización de la reforma, y cuál es la respuesta del propio Lutero ante ese problema? Sí. Como decíamos, el principal problema que abre... Problema para lo que va a ser el control social en el imperio en la primera mitad del siglo XVI y más allá también, ¿no? El principal problema que establecía esta teología de Lutero es esta primacía de la conciencia por sobre cualquier autoridad externa. Entonces, dado que esto es así, esto permite que un montón de personas en circunstancias muy diversas interpreten este mensaje divino de maneras muy distintas. Y esto se ve muy rápidamente cuando se produce entre 1524 y 1525 la Guerra de los Campesinos, donde los campesinos interpretan este mensaje de igualdad espiritual. Lutero dice, todos somos sacerdotes, todos somos reyes, ¿no? Citando a San Pablo, lo interpretan como algo que debe tener un correlato en la tierra. Claro. Que no se va a agotar además en los campesinos del imperio, porque esto va a tener ecos en el siglo XVII en Inglaterra también, digamos, son varios los que van a retomar esta idea, pero un momentito, si éramos todos iguales, ¿por qué somos siervos? Claro. ¿No? Esto no se entiende. Entonces, ese es solo el principio. Más adelante va a haber otro tipo de interpretaciones que van a surgir también, muy diversas, muy rápidamente, en distintas partes del imperio, en Suizas. Entre los más radicales están los llamados anabaptistas, que no es que no bautizaran, sino que se negaban al bautismo de infantes, y que empiezan a sostener tesis que uno podría calificar en algunos casos como revolucionarias y en otros casos más bien como anarquistas. Es decir, son un rango de cosas que van desde la idea de que si el príncipe no impone la reforma por su cuenta, entonces hay que deponer al príncipe y poner otro, porque los justos no tienen por qué responder ante una autoridad ilegítima de un pecador, a la idea de que los justos no tienen que participar en la comunidad política en lo más mínimo, entonces, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son
interpretaciones que rápidamente se le escapan de las manos a Lutero, que tienen consecuencias prácticas muy fuertes, entre otras cosas el levantamiento de algunas ciudades alemanas, el caso de la ciudad de Münster en mediados de los 30, 1534, 1535 es el más famoso, ¿no? Y que los señores, los príncipes alemanes, van a salir a reprimir a sangre y fuego, digamos, porque esto es una doctrina religiosa que ha terminado como socavando los principios de las jerarquías sociales que sostienen al poder en esta sociedad. Y Lutero, frente a todas este arco de interpretaciones cada vez más radicalizadas que aparecen, responde con horror, ¿no? Como diciendo, pero yo no dije esto, esta no era mi intención, y de hecho alienta la represión. Está totalmente de acuerdo con la idea de que hay que reprimir y lo que hace es insistir en esta separación entre el plano de lo espiritual y el plano de lo temporal, ¿no? Comprometiéndose cada vez más con la idea de un orden terrenal donde el predominio tiene que estar del lado de la autoridad civil, la autoridad laica, ¿no? Entonces la Iglesia empieza a aparecer en los escritos de Lutero como algo que es una realidad más bien espiritual y en la tierra hay que obedecer al gobernante. Claro. Pero esto no termina con los problemas, ¿no? Porque, digo, toda la primera mitad del siglo XVI está recorrida por este tipo de movimientos más radicales. Después parecen más o menos tranquilizarse en la segunda mitad, pero en el siglo XVII seguimos teniendo esto. Totalmente. La Revolución Inglesa es una especie de reedición de todo esto. Y no es como que en Holanda se han terminado esto, digo, siguen también, en Suiza también. Hay guerras de religión en el Imperio en el XVI, pero hay guerras de religión en Francia también. Digamos, esto sigue creando un nivel de conflictividad muy alto, ¿no? E inesperado por parte de Lutero. Buenísimo. Bueno, y una última pregunta para cerrar esta primera parte, que muchas de estas impugnaciones que Lutero planteó, como vos adelantaste, ya habían sido planteadas, algunas de ellas por otros teólogos reformistas. En algunos casos, desde San Francisco a Erasmo, las críticas habían logrado ser procesadas dentro del marco de la Iglesia y en otros casos habían sido, como en el caso de Pedro Baldo, de John Wycliffe y los Lollardos o de Jan Hus, sus afirmaciones habían sido declaradas heréticas y habían sido excluidos de la Iglesia, pero en ninguno de esos casos había supuesto una fractura definitiva de la cristiandad latina. Entonces, ¿por qué en el caso de Lutero fue diferente o en qué contexto tuvo lugar la reforma de Lutero y por qué derivó en un cisma de la Iglesia latina o occidental? Sí, ahí hay varias cuestiones de contexto que hay que considerar. Efectivamente hay un montón de movimientos previos que dicen muchas de las cosas que va a decir Lutero después. Uno podría decir que desde las salidas de la crisis del siglo XIV en adelante se abren una serie de frentes de crítica a la Iglesia muy fuertes, ¿no? Algunos de los cuales llegan hasta el siglo XVI, otros que van dejando como ecos, ¿no? Y que van además, es interesante porque recorren distintos niveles sociales. Hay una crítica más desde abajo a la Iglesia en tanto alejada de los pesares de la gente común, digamos, un reclamo de un Dios más humano, más sufriente, más cercano. Hay una crítica humanista muy fuerte a la Iglesia, donde todos los abusos que denunció Lutero venían siendo denunciados desde antes. Hay toda la tradición herética, es decir, todos estos intentos de renovación que quedaron afuera de la Iglesia, que denuncian las riquezas de la Iglesia y la necesidad de vivir en la pobreza como Cristo. Hay una tradición bien de cenit, digamos, de la Iglesia, que es el conciliarismo, ¿no? Todas las reuniones de los obispos que intentan oponerse a la acumulación de poder en manos del Papa, al Papa que se está convirtiendo en un monarca absoluto de adentro de la Iglesia. Y a todo esto se suma, en el caso de Lutero,
un contexto particular que es el contexto del imperio. El imperio romano-germánico en este momento constituía una entidad política muy fragmentada, donde había un montón de pequeños príncipes, o medianos príncipes en algunos casos, que tenían poder sobre sus estados y un emperador que era electivo. Esta debilidad del poder central del emperador había impedido que negociara con el papado como habían hecho más exitosamente España o Francia, que eran reinos más unificados desde antes, ciertas concesiones, lo cual hacía que la Iglesia dentro del imperio fuera un poder mucho más visible, mucho más real, mucho más concreto, con capacidades de exacción más fuertes, con la posibilidad de elegir unilateralmente los obispos, que eran grandes señores temporales. Todo esto venía generando disconformidad entre la nobleza del imperio, y a esto se suma en 1519 que es proclamado emperador Carlos V, primero en España, que es el primer emperador que tiene a su disposición recursos políticos totalmente inesperados, digamos, que ningún emperador había tenido antes. Tiene a América detrás, sí. Tiene a España, tiene, Países Bajos. Claro, tiene los Países Bajos, tiene... Bueno, todos hemos visto el mapa de la herencia de Carlos V, que es un clásico del colegio secundario. Carlos V tenía esta posibilidad de aumentar y centralizar el poder del imperio, lo cual también alarma a la nobleza alemana, ¿no? Están frente a un emperador ahora que tiene recursos que le va a permitir enfrentar a la nobleza alemana. Entonces, estamos ante un contexto político muy complejo, ante un contexto religioso muy complejo, muy listo para saltar por el aire, muy un polvorín, donde muchos sectores diferentes están disconformes con la situación y están, por lo tanto, muy receptivos a cualquier justificación que permita levantarse contra la Iglesia, levantarse contra el emperador, reclamar tierras que son de la Iglesia, reclamar jurisdicciones que son de la Iglesia, y si el emperador se opone, no está de más levantarse contra el emperador y recortarle un poquito las alas a este Carlos que viene con demasiadas ínfulas. Y a esto se suma un tercer elemento que yo creo que es decisivo en el caso de Lutero, que es la imprenta, ¿no? El hecho de ser contemporáneo de la difusión de la imprenta de Gutenberg. Porque los escritos de Lutero se difunden dentro de este panorama tan de polvorín, como decía, a una velocidad totalmente inaudita e imposible para reformadores anteriores, que hace que su difusión sea mucho menos local, digamos, mucho más general. Escapa incluso al control de Lutero, ¿no? Exactamente, pero además Lutero era un gran propagandista, ¿no? Entonces es capaz de escribir largos tratados teológicos, discursos políticos más breves, claro, sueltos más cortos, y rápidamente aparecen un montón de otros que también difunden imágenes. Que son cruciales porque la inmensa mayor parte de la población, por supuesto, no sabe leer. Claro. Pero hay artistas como los Cranach, padre e hijo, que rápidamente están sacando impresos en donde resumen la teología luterana y las burlas al papado y la crítica al emperador, etcétera, etcétera, en imágenes. Y todo esto circula a gran velocidad. Entonces no es posible, llegado el momento de la crisis, el momento donde la Iglesia decide excomulgar a Lutero, no es posible hacerse físicamente con Lutero porque tiene príncipes que lo protegen, notablemente el príncipe elector de Sajonia, que lo esconde en un castillo durante un tiempo prolongado. Pero además no sería suficiente. Con eliminar a Lutero no se hubiera terminado con el problema. Claro, porque esos escritos ya estaban circulando de una manera
Sí. Imparable. Exactamente. Y ya hay muchos otros que, como dijimos recién, están retomando estas ideas y amplificándolas y radicalizándolas. Entonces, es un movimiento que es mucho más extenso, a mucha más velocidad, y que tiene consecuencias muy rápidas, digamos. Muy rápidamente se llega a una situación donde se crean estas ligas, grandes ligas de príncipes protestantes contra príncipes católicos que apoyan al emperador, y empieza la guerra y bueno, y de esto ya no hay vuelta atrás. Claro. No se terminaría quemando a Lutero en la hoguera. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir hablando del protestantismo, pero esta vez en otro espacio geográfico. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Continuamos conversando con Paula Seeger sobre la historia del protestantismo y un poco para demostrar la enorme versatilidad de esta historiadora, ahora vamos a hacer un salto geográfico y temporal porque la audiencia seguramente sabe que en nuestro país existen diversas iglesias protestantes. Quizás las más visibles son las llamadas neopentecostales, que en los últimos años congregan a miles de fieles en sus templos. Sin embargo, quizás no todos sepan que la presencia protestante en Argentina y en América Latina es de larga data o cómo se establecieron esas iglesias aquí. Me gustaría entonces que habláramos un poco en general de cómo llega el protestantismo a América Latina y cómo se van estableciendo las primeras iglesias en Argentina. Entonces, ¿desde cuándo hay protestantes en el territorio de lo que hoy es América Latina? ¿Cuándo se establecen las primeras iglesias? Bueno, protestantes sueltos, digamos, individuos protestantes, hay desde muy temprano. Entran desde la colonización española y portuguesa, digamos, ¿no? Estamos hablando de ingleses, holandeses, franceses, que son protestantes, de fuerte presencia en el Caribe y cuyos barcos circulaban por el Atlántico y por el Pacífico, con lo cual había permanentes desembarcos, infiltraciones, comerciantes piratas. Tenemos de estos cantidad de historias, ¿no? Ahora, también hay que pensar que esta presencia a lo largo de todo el periodo colonial es siempre limitada porque el imperio español y el imperio portugués intentan establecer este régimen de cristiandad en donde solamente se puede practicar, teóricamente al menos, la religión católica. Uniformidad religiosa. Exactamente, una idea de unanimidad religiosa, que siempre digo teóricamente porque en la práctica no es tan así. Claro. Sabemos que hay cultos de origen africano, cultos indígenas sobre todo, que persisten a lo largo de todo el periodo colonial, y algunos protestantes que también van logrando, y incluso tenemos rastros de algunos protoprotestantes, diría yo, ¿no? Gente que teóricamente es católica, pero en la práctica ha leído, evidentemente, ha recibido algunas de estas ideas, lo sabemos básicamente porque hay cada tanto denuncias a la Inquisición, claro, sobre esta gente. Ahora, más allá de esto, iglesias protestantes en realidad solamente aparecen después de los procesos de independencia. Y es por eso que el momento en donde empiezan a aparecer las primeras iglesias protestantes en América Latina es en la década de 1820, 1830. Dependiendo del país en el que estemos hablando, puede ser de ahí en adelante, ¿no? Porque es bastante desparejo. En general lo que hay que decir es que los grandes puertos, las grandes ciudades portuarias, o sea, Río, Bahía, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, el Callao, son ciudades mucho más cosmopolitas, mucho más rápidas, ciudades donde
los gobiernos locales desarrollan procesos de tolerancia frente a esta diversidad religiosa más rápido, porque hay un interés por el comercio con extranjeros de religión protestante. Entonces, ahí es donde se asientan las primeras comunidades permanentes de extranjeros protestantes y donde empiezan a aparecer estas primeras iglesias, ¿no? Bueno, y en Argentina en particular, entonces, ¿cuáles son las primeras iglesias que se establecen? ¿En qué momento? Bueno, Argentina, por supuesto, no existía todavía. Claro, sí. En lo que hoy es Argentina, este proceso, como decía recién, empieza en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que muy rápidamente desarrolla una tolerancia muy, muy amplia a los extranjeros y a las prácticas religiosas de los extranjeros, y tiene las primeras iglesias protestantes reconocidas en la década de 1820. La iglesia anglicana en 1825, la iglesia presbiteriana en 1829. Esto porque las Provincias Unidas habían firmado en 1825 el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, en donde Gran Bretaña reconoce la independencia y establece este Tratado de Libre Comercio, y entre otras cosas, lo que figuraba en este tratado era una cláusula de que no se iba a perseguir a los súbditos de Su Majestad Británica por sus prácticas religiosas y que se les iba a dejar tener iglesias, cementerios, de ser necesario escuelas, ¿no? Toda esta serie de espacios institucionales ligados a lo religioso. Y muy rápidamente el gobierno de Buenos Aires, o diría más bien los sucesivos gobiernos de Buenos Aires, porque acá hay una continuidad importante desde Rivadavia a Rosas, digamos, no hay mucho cambio en este sentido, sí. Todos estaban interesados en atraer el comercio extranjero, todos estaban interesados en tener lazos cordiales con Gran Bretaña y, por lo tanto, extienden este privilegio inicial de los británicos a otros extranjeros. Entonces, en el 1836 tenemos los norteamericanos metodistas, consiguen permiso para armar su iglesia, en 1843 los luteranos alemanes, ¿no? Y de ahí en adelante. Claro. Hay que decir, eso sí, que el interior no tiene esa experiencia. Entonces, en el interior de lo que hoy es la Argentina, recién encontramos iglesias protestantes establecidas en la segunda mitad del siglo. Y esto porque en realidad lo que abre esa posibilidad es, por un lado, la protección constitucional. La Constitución de 1853 establece la libertad de culto y por lo tanto pasa a ser de un privilegio de los extranjeros a un derecho de todos los ciudadanos, claro, tener otra religión. Y por el otro lado, lo que es casi más fundamental, porque la Constitución al fin y al cabo es, digamos, durante años es letra muerta, digamos, es la constitución del Estado. Cuando en la medida en que se construye un Estado central que subordina los poderes de las provincias y que logra establecer estas protecciones constitucionales y darle encarnadura en distintos territorios, ahí sí empezamos a encontrar cómo estas iglesias que estaban establecidas en Buenos Aires empiezan a extenderse hacia el interior. Y rápidamente a esto se suman las oleadas migratorias, claro, ¿no? En donde se establecen redes de colonias protestantes por todo el litoral. Y bueno, en esto que venías diciendo, obviamente un factor clave es el vínculo con los extranjeros, la presencia extranjera, la inmigración, etc. Y en un estudio ya clásico se solía distinguir entre iglesias de trasplante e iglesias de misión. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste eso, cuál es la diferencia y si vale la pena hacer esa distinción o es mejor pensar el problema en otros términos? Sí, tradicionalmente se pensaba que había una diferencia entre las iglesias llamadas de trasplante, que eran estas iglesias que teóricamente migran junto con
las comunidades de extranjeros y que por lo tanto solamente se mantendrían dentro del campo de estas comunidades de extranjeros y en general se decía estas iglesias vienen durante la primera parte, durante mediados, desde 1825 hasta finales del siglo XIX, acompañando las oleadas de extranjeros y son mayormente iglesias europeas. Y se distinguía eso de las iglesias de misión. Las iglesias de misión se suponía que eran las iglesias norteamericanas que llegaban desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, ya no acompañando migrantes, sino con la intención de hacer conversos locales. Yo creo que esa diferenciación es compleja de sostener, digamos, que parece muy sencilla a primera vista, pero que después resulta algo engañosa. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque las supuestas iglesias de trasplante, en realidad, cuando uno las mira, son bastante más complejas que meras iglesias de trasplante. En la práctica, muchas iglesias tienen sectores que hacen misión, o sea, que buscan convertir a quienes no son protestantes localmente. En este sentido, un ejemplo que yo investigué particularmente es el de la iglesia anglicana, que es la primera iglesia en establecerse acá y que siempre ha sido considerada como un modelo de iglesia de trasplante, y sin embargo, ya para la década de 1860 tenía misiones en Tierra del Fuego, convirtiendo indígenas, y más adelante va a tener misiones en el Chaco también, y además misiones urbanas de conversión de los inmigrantes no protestantes a medida que van llegando. Luego, no es cierto, no se sostiene cuando uno empieza a mirar este esquema de las oleadas. De entrada, hay iglesias con intención de hacer misión e iglesias con intención más bien de acompañar a migrantes, aunque después hagan otras cosas, llegando en paralelo. Y un ejemplo está en lo que mencioné hace un ratito. Los metodistas son la tercera iglesia en llegar, 1836, y desde el inicio la definición de esa iglesia es misional. Lo que sí hay es una diferencia en aquello que el gobierno permite hacer. Claro. Hasta la sanción de la Constitución en 1853, el compromiso de cada iglesia que se va estableciendo es que solamente va a ser una iglesia para extranjeros. Entonces, no es que los metodistas no tuvieran la intención de hacer misión, ciertamente no llegaban acá solamente para servir a los migrantes, eso está claro cuando uno lee las fuentes, pero es que al principio no les dejaban hacer otra cosa, claro, ¿no? Entonces, esto es un poco más complejo de lo que uno cree. Y en general lo que uno ve es que la mayoría de los pastores que venían para acá, tanto desde Europa como desde Estados Unidos, venían con una concepción misional. Es decir, se sentían en misión, lo veían como un sacrificio, como un riesgo, porque iban a un lugar muy lejano del que sabían poco, donde no había protección gubernamental, donde muchas veces ni siquiera había libertad de culto. Digo, la Argentina, la libertad de culto es muy temprana en relación con otros países latinoamericanos. Entonces había un grado de riesgo en lo que estaban haciendo y tienden a tener un sentimiento de solidaridad con otras iglesias. Con lo cual tampoco existe esta división en la práctica, en las prácticas que uno ve cotidianas de las iglesias. Uno ve más bien colaboración, iglesias que teóricamente serían incompatibles entre sí, claro, se prestan ayuda y, bueno, hay una comunidad de protestantes en este pueblito lejano, este sábado vas vos, el sábado que viene voy yo, claro, ¿no? La iglesia dominical lo maneja un tercero, la escuela dominical la maneja un tercero, y más o menos nos vamos repartiendo, nos vamos ayudando, nos vamos... y se generan entonces un montón de espacios de colaboración que teóricamente, si uno cree que existe esta división, no deberían existir, y existen, ¿no? Claro, aparece muy tempranamente un espacio ecuménico que por ahí en sus países de origen sería impensable. Claro,
más difícil. ¿Qué es lo que me lleva a mí finalmente a decir esta idea, insistir en esta idea de que el trasplante no es una realidad, Claro. sino que es una ficción que se construye en las iglesias? Que en realidad el trasplante es imposible, porque el trasplante significaría que un pedacito de una iglesia se movió de un país de mayoría protestante a esta situación de minoría, con toda esta complejidad de la que estamos hablando, y que siguió funcionando exactamente igual. Y en la práctica no funciona exactamente igual. Establece estos límites más porosos con las otras iglesias, establece estos espacios únicos, digamos, se encuentra con personas a las que por ahí no había pensado en servir, pero que los pastores se sienten compelidos, obligados moralmente a asistir, y entonces empiezan a trabajar con gente con la que no habían contado. Claro. Y finalmente porque las iglesias, incluso las iglesias que vienen originalmente a acompañar inmigrantes, una vez aquí tienen que hacer todo un trabajo de preservación de esa identidad de los inmigrantes, preservación nacional de los inmigrantes, que no era parte de sus funciones en Europa, Claro. ¿no? Sino que es un invento que empiezan a desarrollar aquí, lo cual implica un montón de prácticas también muy novedosas. Y hablarnos un poquito más de eso último, ¿qué implica eso? Porque también pensaba qué pasa con el idioma, porque muchos de estos protestantes vienen de países donde se habla en otro idioma, y qué pasa cuando llegan acá, qué pasa cómo es su relación con las personas que hablan en español o en otros idiomas que también se hablaban muchos en esta Argentina tan... Efectivamente. Sí. Es muy interesante el tema de la lengua, y el tema de la lengua como vehículo de preservación de nacionalidad. Muchos de estos pastores que vienen primordialmente a asistir inmigrantes, o en su origen asistir inmigrantes, ponen mucho énfasis en la preservación de la lengua como un vehículo que permite separar a esa congregación de un entorno católico. Es decir, parte de los problemas que ellos se plantean es ¿cómo hago para que esta congregación perviva en el tiempo? Fundamentalmente porque, como todos sabemos, como en todas estas comunidades migratorias, hay más hombres que mujeres, hombres jóvenes que migran solos, y la tendencia era a la exogamia, casarse con mujeres locales que tenían otra religión y los hijos se perdían para la iglesia. Entonces, estos pastores empiezan a hacer una serie de trabajos en torno de la educación en las escuelas, en escuelas que hablen la lengua no originaria. Entonces tenemos escuelas danesas, escuelas alemanas, escuelas inglesas, todas sostenidas por iglesias. Esfuerzos muy grandes por crear espacios de sociabilidad donde se creen parejas del mismo origen, claro, donde encuentren una pareja sin necesidad de ir a la vecina de al lado que es católica y habla castellano. Ahora bien, la existencia de todos estos espacios que los pastores empiezan a desarrollar a menudo encandilan un poco, ¿no? Porque en realidad uno también ve que toda esta gente que los domingos entra a la iglesia y hace el culto en inglés o en alemán o en danés o en lo que sea, durante la semana habla castellano. Claro. No es que realmente viven encapsulados, ¿no? Comercian con otros locales que hablan en castellano, necesitan de estos locales para desarrollar su actividad, sea cual sea, trabajan para otros que son de otro origen, lidian con el Estado, con el fisco, con las levas, con la cuestión de, una vez que se establece el servicio militar obligatorio, todos los hombres de estas comunidades también tienen que hacer el servicio militar. Entonces, esta construcción de una especie de burbuja que habla esta lengua y mantiene una sociabilidad teóricamente incambiada, tiene mucho de ficticio, sobre todo a medida que van pasando las generaciones, claro, ¿no?
es cada vez más difícil de sostener esto. Y esto es un poco lo que va llevando a que este tipo de iglesias vayan teniendo que cambiar, que es lo que va a ir ocurriendo también en el siglo XX. En la medida en que las generaciones pasan y menos gente habla este idioma originario, los cultos empiezan a aparecer, los cultos en castellano, ¿no? En la medida en que el Estado refuerza ciertos controles, y sobre todo en la década del 30 y del 40, donde el Estado ya tiene otra densidad, otro peso, y hay un nacionalismo muy asociado con el catolicismo. Ya del siglo XX, ¿no? Del siglo XX, estoy diciendo, claro, ahí también empiezan a tener que tener como otro tipo de estructura, empiezan a tener que cumplir con cierto tipo de reglamentaciones y empiezan a tener que declararse argentinas, digamos, ¿no? A renunciar a esta idea de ser esta burbuja, que como digo, igual siempre tuvo algo de ficticio. La inmensa mayoría de estas iglesias tienen algún tipo de trabajo en castellano ya durante el siglo XIX, así que siempre es una cosa que está un poco por verse, digamos, pero se mantiene esta ficción hasta el siglo XX. Bueno, Paula, te agradecemos mucho tu participación en este episodio. Ha sido un placer escucharte. Y a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarlos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asaí.